Iglesia Bautista Betania Italia te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. En la cuarta evidencia de la salvación, ¿cómo sé si soy salvo? Vamos a hablar de una nueva identidad. Estar viviendo en el postrer Adán. Porque en el primer Adán heredamos una naturaleza pecaminosa, por lo cual hemos vivido separados de Dios, viviendo para agradarnos a nosotros mismos, a los demás, a cualquiera menos a Dios. Pero ahora en la nueva identidad, al unirnos a Cristo, al postrer Adán, ¿no?, que es espíritu vivificante, ha venido a suceder una resurrección espiritual, porque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero hemos sido vivificados al unirnos a Cristo. Y esto es divino, esto no es humano, esto no es por obra o fuerza humana, esto es por gracia, esto es por misericordia, que nadie se puede unir e identificar con el postrer Adán, con el Cristo resucitado, que es espíritu vivificante, sin experimentar lo que estamos hablando en la primera lección, en la segunda y en la tercera. No, todo empieza por gracia, con un don maravilloso llamado fe, que va a transmitir a nosotros una vida divina, una naturaleza diferente, que va a producir frutos diferentes, porque la salvación no consiste solamente en recibir, sino en compromiso espiritual, en señorío espiritual, en identidad espiritual, donde tú recibes una nueva naturaleza espiritual. Y por lo tanto, en esta nueva identidad, tú empiezas a vivir, que es la identidad en Cristo. Y esa nueva ley del Espíritu de vida en Cristo es que nos da la capacidad para vencer se puede decir, el gobierno de la carne, del viejo hombre, y que ha sido llevado a la cruz, dice Pablo, porque en eso consiste la evidencia de la salvación. Por eso en Romanos 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay esta operación, esta ley que opera en aquel que es salvo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, y da la capacidad para poder vencer a la carne. Quiere decir que ya la conducta no es gobernada por los deseos carnales, sino que es orientada por el Espíritu, por esa ley espiritual, y que te enseña a vivir para agradar a Dios. Eso es una evidencia de la salvación en una vida. Y en Romanos 6 lo aclara el apóstol Pablo y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí habla de una naturaleza que antes gobernaba nuestra conducta, nuestra vida, pensamientos, acciones, decisiones, deseos, todo, y que nos hacía esclavos del pecado. Y esa vieja naturaleza le llama viejo hombre, pero dice que ha ido a la cruz. Dice: fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque sin Cristo, ¿quién se enseñoreaba? ¿Quién era el Señor? El que gobernaba era el pecado. Por eso dice: para que no se enseñoree más. Quiere decir que la salvación tiene que ver con un señorío. La salvación es un compromiso espiritual. Es recibir una nueva naturaleza donde quien gobierna ahora es Cristo. Porque
has experimentado una resurrección espiritual, la vida nueva, al unirte a esa nueva identidad, al postrer Adán, al que es espíritu vivificante. Entonces te transmite su propia vida. Por eso dice el versículo 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿con quién morimos? Para unirnos a ese postrer Adán que la Biblia dice que es espíritu vivificante. Ahora viene la pregunta personal. ¿De verdad tú has experimentado, has tenido esta experiencia de morir con Cristo? Entonces dice más adelante, creemos que también viviremos con Él. Quiere decir que también experimentaste una resurrección, a vida nueva, a novedad de vida, y es la vida de Cristo en ti. Aleluya. Eso está hablando. Por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Habla de ese yo pecaminoso. Ahora en Cristo hay un nuevo yo espiritual, donde se enseñorea no el pecado, sino Cristo. Y esta es la evidencia de la salvación en una vida. Por lo tanto, hay un señorío en aquel que verdaderamente es salvo. Porque muchos creen que la salvación es solamente cuestión de hacer una oración. Sí, yo hice la oración de pecador, yo lo recibí. O sea, como que solamente es de apropiarse de los beneficios, del perdón de pecado, de las bendiciones. Sí, pero el señorío de Cristo no está. No, eso no es salvación. Eso no es salvación. La salvación tiene que ver con algo que no solamente tú recibes, sino que tú das. Tú te comprometes. Tú vives subyugado a un señorío que es el de Cristo, donde ya no vives para agradarte a ti, sino para agradarle a Él. Esa es la evidencia de la salvación en una vida. Ahora la pregunta es personal. Si tú estás viviendo en esa nueva identidad del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Pablo, por eso en todas sus cartas, él decía, en Cristo, siempre en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Mi Dios suplirá todo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ley de vida en Cristo, todo en Cristo. Porque la salvación consiste en vivir en una nueva identidad del postrer Adán. Cristo Jesús, espíritu vivificante, que nos transmite su propia vida. Y espero de todo corazón que si tú no tienes seguridad de salvación en tu vida, tú no ves que el señorío de Cristo está sobre tu vida, que tú no tienes esa orientación de conducta que da el Espíritu, detente, porque puede haber una sospecha que quizás no eres salvo. Porque aquel que todavía en su conducta es gobernado por la carne, no puede agradar a Dios. Porque Romanos 8:7 dice claramente así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿De qué ley está hablando? De la ley que ahora da Cristo, la ley del Espíritu de vida de Cristo. Ni tampoco pueden. Y esa ley del Espíritu de vida es que nos da la capacidad de amar la ley de Dios y dejar de ser adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón y todo lo demás. Miren, por eso dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es salvo. No es salvo porque no está viviendo en la nueva identidad que es en Cristo, en el postrer Adán. Y eso es. Por lo tanto,
si alguien todavía en su conducta es gobernado por la carne, hay sospecha de poder decir no es salvo todavía. Yo espero de todo corazón que ahí donde tú estás, tú hagas esta palabra para ti, en tu corazón. Es personal, es tuya. Hazla tuya y dile, Señor, hazme ver si en verdad, porque si tú eres salvo y estás viviendo en esa nueva identidad, te gozarás al escuchar esta palabra. No te vas a preocupar, no te vas a inquietar, sino que te vas a gozar. Pero si no es así y tienes duda, hoy mismo clama a Dios y dile que tenga misericordia. Dios me le bendiga a todos. Has escuchado el mensaje de Dios para ti. Nuestra Iglesia Bautista Betania Italia se complace en invitarte a nuestra congregación, situada en Vía Adriano 45A en Milano. Para información, llama al 371-3102-350 o también al 320-2146-833. Te esperamos. Que Dios te bendiga.